Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Centro de Noticias GOTV, emisión meridiano. Hoy ya es martes 12 de enero de 2021. Andrea Hernández les saluda con mucho gusto, junto al mejor equipo, como todos los días, preparados para llevarles las noticias más importantes del día en las siguientes 2 horas de información. Quédense con nosotros también a través de redes sociales. Saludo esta tarde a Daneida Valle y Evelyn Sosa. Muy buenas tardes, Andrea Hernández. Gracias a todos ustedes. Buen provecho a todos los que están almorzando en familia o en sus lugares de trabajo, siempre cuidándose del COVID-19. Buenas tardes también a Evelyn Sosa. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes, Daneida, y también buenas tardes a todos los televidentes que ya están en sintonía de Centro de Noticias GOTV. Gracias por permitirnos entrar a las puertas de cada uno de sus hogares. También saludar a cada uno de todos ustedes que ya están conectados a través de nuestra página de Facebook Live. Nos encuentran como GOTV Honduras. De inmediato le mostramos nuestros titulares para que usted esté informado de lo que acontece en Honduras y en el mundo. Gianni Rosenthal deja abierta la posibilidad de ser bloqueado en las próximas elecciones a través de un proceso legal en el país. Inversión Estratégica de Honduras responde a críticas de mala gestión y alto costo de la Junta Interventora de esa institución. Honduras sufre un enero sangriento con 125 homicidios en tan solo 11 días y 12 personas o cuerpos desmembrados empaquetados. La capital hondureña reporta al menos 6 muertes bajo sospecha de COVID-19 en las últimas 24 horas. En noticias internacionales, Donald Trump desplazará 15,000 militares para asegurar la seguridad precisamente durante la toma de posesión de Joe Biden. De inmediato le presentamos nuestro tema del día y es que Gianni Rosenthal en exclusiva en El Grano ha dado declaraciones y ha dicho que podrían dejarlo fuera de ruedo político. Imagínense ustedes, en Honduras pasa de todo, hay juegos durante esta contienda electoral y podrían dejarlo fuera de ruedo político. Esta es nuestra noticia del día, tenemos un análisis completo, así que ponga usted mucha atención. Así es, en las últimas horas tuve la oportunidad de entrevistar al presidenciable Gianni Rosenthal Hidalgo y entre sus declaraciones dijo que sí le podían hacer la cachurecada, aduciendo que existe la posibilidad de que se le imposibilite de ostentar un cargo político en las próximas elecciones por iniciar un proceso legal contra él en el país. En los Estados Unidos cumplió su condena, sin embargo, se espera que a través de esa jugada política quede deshabilitado y él acepta esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que ha dicho Gianni Rosenthal en esa entrevista al Grano y esas declaraciones. Pues en los últimos días se analizaba también ciertas jugadas políticas que podrían surgir ya más avanzado o más cercanos al proceso electoral, en donde decían que se podría investigar de último minuto algunos delitos. En este caso usted ya pagó con su condena en Estados Unidos. ¿Tiene temor de que le trunquen esas aspiraciones presidenciales a través de procesos judiciales en el país? Son capaces de hacerme una cachurecada, ¿verdad? Son capaces de acusarme nuevamente para lograr que yo no pueda participar. He visto que han ido haciendo una serie de artimañas para impedirme, inhabilitarme, ya trataron de hacerlo 2 veces y no me extrañaría que lo vuelvan a intentar. En Estados Unidos me hicieron una acusación y al final pues me retiraron los cargos, excepto uno, y el juez me exoneró de todo lo que me habían acusado. Y si me volvieran a acusar aquí en Honduras sería un doble juzgamiento, lo cual lo prohíbe la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe. Pero pues aquí ustedes mejor que yo saben cómo son las cosas
y son capaces de acusarme para lograr impedir que yo pueda participar o llegar a ser presidente. Bueno, y es que entre otros temas se ha hablado de una demanda por millones de lempiras al Estado y sería también otro problema legal que tendría el aspirante presidencial por el Partido Liberal, o precisamente también está descartando que él sea responsable de una demanda al Estado por mal uso o mala administración de bienes de los Rosenthal en los tiempos en que eran investigados y procesados por esos delitos que les acusaron en la nación norteamericana. Veamos lo que dijo también al grano sobre esta posibilidad de demandar al Estado. Esa demanda contra el Estado por esos bienes que veíamos en pantalla, su casa de Omoa y todo lo que fue incautado y que según las denuncias también por parte de su abogado, su representante legal, al cual también he tenido la oportunidad de entrevistarlo, fueron pérdidas millonarias. Bueno, nosotros hemos pedido al gobierno que nos devuelva esos bienes. Todo lo que pido en las demandas que tenemos es que me devuelvan las cosas que me quitaron. En ningún momento estoy pidiendo ni un centavo más. Y pues ahí están los bienes, me los pueden devolver, ¿verdad? No, ahora yo he presentado una apelación, porque en el juicio en primera instancia me quitaron todo lo que me habían confiscado. Y en la apelación pues espero que me la resuelvan a favor, que sean justos, que vean que al final pues yo, el delito que fui declarado culpable en Estados Unidos es muy pequeño para las cosas o la sanción, el castigo, la pena que me impusieron aquí. Y a través de estas declaraciones aseguró que no está pidiendo más al Estado que lo que le corresponde, es decir, que les devuelvan todo lo que les fue incautado o, en su caso, el valor en monetario de lo que se les fue incautado y que continúa ese proceso judicial todavía en proceso precisamente. Así que esa ha sido parte de esa entrevista al grano que vivimos con Gianni Rosenthal ayer en las últimas horas del día, en donde destacó este tema de que existe la posibilidad de que se le imposibilite su futura candidatura presidencial a través de la apertura de nuevos procesos legales en el país. Aseguró que cumpliendo la condena en Estados Unidos por el delito que se le imputaba, él ya había cumplido y ya no se puede repetir esa condena en otras naciones del mundo por pues ya la competencia en términos legales. No podría pagar en este caso el delito que ya pagó en Estados Unidos en Honduras. Sin embargo, él cree que le pueden hacer la cachurecada, dijo él en esa entrevista, lo escuchamos hace poco, de imposibilitarlo con nuevos procesos legales por otros delitos que no se le adjudicaron en los Estados Unidos. Así que así está en términos políticos el país y también desde el punto de vista del abogado Gianni Rosenthal. Bueno, Andrea, recordemos que Gianni Rosenthal ya pagó esta condena en los Estados Unidos, es un precandidato liberal, no se le ha imposibilitado por parte de su institución política que es precisamente el Partido Liberal. Tiene diferencias con Luis Zelaya, el máximo representante de ese partido, el presidente de ese partido, pero está participando de unas elecciones internas en las que podría favorecerle todo el pueblo liberal. El empresario y precandidato presidencial confesó incluso que le suspendieron la visa en Estados Unidos, que lo notificaron que no puede ingresar a este país, pero en Honduras está ahora aspirando a una presidencia de la República. Andrea, algo que es muy importante y según usted le consultaba en el grano, podrían mediante una jugada legal imposibilitarle para que participe de las elecciones a último momento, cuando el hombre ya hizo una campaña política, cuando ya ha dado a conocer sus propuestas, y esto es lo que podría suceder. De ese tema estamos hablando en estos momentos. Él ha dicho: quiero ser presidente para unir al Partido Liberal, incluso a la oposición del país también dejó abierta la posibilidad de liderarlo o de ser parte de una alianza de oposición. Así es, dijo que y estableció los parámetros en donde como Partido Liberal por sí solo no podría ganarle al Partido Nacional por las estadísticas que tiene cada uno de los partidos y también los partidos pequeños. Entonces dijo que él podría liderar la alianza de oposición, que sí estaría de acuerdo con unirse a los demás partidos para hacer frente, en este caso, al Partido Nacional. Y vamos a escuchar ahora qué dicen los nacionalistas, porque él le llamó cachurecada a la jugada política
que yo le planteé en ese momento, en donde él lanza su candidatura y al final, ya muy cerca del proceso electoral, le detienen esa aspiración. Él ha llamado cachurecada. Vamos a escuchar qué tienen que decir ahora los representantes del Partido Nacional. En este caso, Gilbert Bertrand, quien opina sobre la nueva ley electoral y también sobre este tema de Gianni Rosenthal y su aspiración presidencial. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio me acompaña Gilbert Bertrand, parte del Departamento de Comunicación del Partido Nacional. Acerca de estas reformas electorales, han anunciado que la próxima semana estarán listas, Gilbert. Sí, bueno, nosotros como partido siempre hemos dicho que lo más importante es que se lleguen a los acuerdos necesarios para que tengamos las reformas que brinden paz y tranquilidad al pueblo hondureño en las próximas elecciones. Tenemos entendido que ya en el Congreso Nacional se están alcanzando los consensos en los temas más importantes y en los que habían diferencia, como por ejemplo el tema de las mesas electorales receptoras. Así que esperamos que en las próximas horas y en los próximos días tengamos ya luz blanca, como decimos normalmente, o humo blanco, para poder dar finalmente respuesta a la necesidad que exige nuestra democracia. La oposición anuncia o manifiesta que el Partido Nacional no está de acuerdo con muchas reformas. ¿Cuál es la situación realmente a lo interno de esto, Gilbert? Mire, los que se han retirado de la discusión de las reformas electorales nunca ha sido el Partido Nacional. Es la oposición la que continuamente ha querido jugar a no darle una nueva ley electoral al pueblo hondureño. Nosotros como partido hemos dicho queremos reformas que nos garanticen una elección transparente, participativa y que sobre todo el nuevo presidente que vaya a ser electo por los hondureños cuente finalmente con todo el respaldo y la credibilidad de un proceso llevado bien de principio a fin. Ahora, Gilbert, siempre ligado al tema de las elecciones, ayer en entrevista al grano, el precandidato presidencial Gianni Rosenthal manifestaba que él está seguro que espera una cachurecada de cara a las elecciones internas que podría inhabilitar a este mismo candidato. ¿Cuál es la opinión acerca de esto? Bueno, miren, yo en serio, a mí me aturden tantos comentarios que hace a veces la oposición. Hay un sector del Partido Liberal que dice que el Partido Nacional está beneficiando a Gianni Rosenthal. Ahora dice Gianni Rosenthal que es el Partido Nacional el que le va a perjudicar. Miren, en el Partido Nacional no hay mayor preocupación que lo que ocurre al interno del partido. Llevar una campaña de respeto, de altura entre los dos movimientos del Partido Nacional es lo que nosotros estamos esperando que se dé. Después de las elecciones primarias e internas nos vamos a preocupar por lo que pasa en otros partidos políticos porque con ellos vamos a competir. Pero hablar de una cosa y de otra, yo creo que eso solamente demuestra el fraccionamiento que hay en el Partido Liberal. Que se pongan de acuerdo ellos al interno y después piensen en nosotros. ¿Hay elecciones internas? Hay elecciones internas en el Partido Nacional. Habrá de competir el doctor Mauricio Oliva contra el alcalde de la capital, Nasri Tito Afura. Lo que nosotros como autoridad central hemos dicho es que vamos a trabajar para que todas las condiciones de respeto se den y después de las elecciones internas y primarias podamos ir a las elecciones generales con el candidato que el pueblo nacionalista decida en una unidad total. Gracias, Gilbert Bertrand, parte de la comunicación del Partido Nacional acerca de esta situación de las elecciones. Preocupa realmente el ambiente nacional sobre el tema de las reformas electorales que ya anuncia que para la próxima semana estarán completamente definidas. Compañeros, Arno López en cámaras, retornamos a Centro Noticias GoTV. Le recordamos nuestro tema del día. Estamos hablando de que Gianni Rosenthal, uno de los aspirantes presidenciales del Partido Liberal, está diciendo, deja abierta la posibilidad de que mediante una jugada política le impidan ser aspirante presidencial. Ello lo ha calificado como una cachurecada en al grano. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook GoTV Honduras. Déjenos sus opiniones. Algunos de los aspirantes presidenciales por parte de los diferentes partidos políticos llenan sus expectativas. ¿Creen ustedes que hay un candidato con la suficiente credibilidad, con las suficientes ideas para poder votar en estas elecciones internas y también las generales que ya se acercan? Es su opinión la que tenemos que leer en las redes sociales. Saludos a Jensi López. Dice Gilbert, hablando de respeto, Sijó le dio el puesto para callarlo. Bueno, estamos leyendo comentarios de redes sociales también. Dice Leo Ortiz, papi presidente. Carol Elizabeth Castro, gracias Carol por estarnos viendo a través de nuestras redes sociales en Facebook GoTV Honduras. Mientras tanto, Andrea, la sociedad civil tiene muy pocas expectativas en cuanto a los candidatos políticos y dicen que gana el que tiene más dinero. Al final, dice Lester Ramírez en la siguiente entrevista con Fernando Vanegas completamente en directo, que en Honduras gana el candidato que tiene más dinero para comprar votos. Fernando Vanegas nos aclara esta situación. Adelante.
Muchas gracias, compañeros en estudios principales televidentes a nivel nacional. El director de gobernanza de la ASJ me acompaña, Lester Ramírez. Una situación que pone mal al país de cara a un proceso electoral es que queda evidenciado de en los primeros lugares Honduras es muy raro que esté en algo bueno. Sin embargo, en lo negativo es donde abarca la mayor parte de estos primeros lugares, y no es la excepción en el caso de la compra de votos para incentivar a generar una victoria política. Sí, bueno, esta es parte de la cultura política de Honduras, no es nada nuevo, esto ya llevamos décadas haciendo estas prácticas, ¿no? Aún antes de la democracia, los dictadores solían hacer esto también. Lo importante aquí es que la compra de votos, ¿de dónde vienen los fondos para comprar esos votos, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ahora mismo, con las limitaciones presupuestarias, con los problemas sanitarios que tenemos, más un problema de los huracanes, realmente hay grandes limitaciones y hay grandes demandas sociales. Entonces, este tema de la compra de votos se tiene que fiscalizar, se tiene que averiguar claramente, ¿no? De dónde viene el financiamiento para comprar estos votos, si la Unidad de Política Limpia va a hacer algo sobre esto, porque ese es un tipo de fraude, ¿no? Porque el partido o el político que obtiene más recursos para comprar votos es el que gana, no realmente el que tiene la mejor propuesta de campaña o tiene el mejor plan de trabajo, ¿no? Entonces, aquí los partidos o los candidatos que tengan acceso a recursos, tanto públicos, pero también privados y hasta incluso también ilícitos, hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Ahora, es importante diferenciar y hacer énfasis en de qué manera se puede comprar un voto, o sea, no solo pago directo en efectivo para incentivar que en el momento de que ingrese a la urna, le muestre la fotografía a salir, le dan la cantidad de dinero. ¿Qué otras maneras se pueden obtener la compra de votos? Mire, hay diferentes maneras, creo que la manera que usted acaba de explicar es la manera más, se puede decir, tradicional y obvia, pero también hay plazas de trabajo, ¿no? Se da una plaza a un docente, a un médico, a una enfermera, y esa plaza conlleva no solamente se puede decir, la lealtad de esa persona, sino también la de su familia, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en el sector de educación, por cada plaza de docente que un político le consigue a una persona son 5 votos, ¿no? Entonces, el tráfico de plazas es una manera de incentivar la compra de votos. Otra manera, ¿no?, es a través de contratos, ya sea de obras públicas, contratos, especialmente eso se da generalmente con las municipalidades, ¿no?, donde se contratan personas, jornaleros, para cortar, ¿no?, el zacate, el monte, mantener las calles, las carreteras, las vías. Entonces, toda esta manera también es una forma de comprar votos. Por eso es importante que todo esto se tenga un control de las fuentes de este financiamiento, ¿no? Porque lo hacen de manera muy sutil, lo legalizan hasta cierto punto, pero todo esto está amarrado a un incentivo perverso de intercambiar trabajo, intercambiar un cargo público o un intercambio monetario. Hay otras maneras también, por ejemplo, las tradicionales también, que le entregan una bolsa de cemento, le consiguen un piso, le consiguen un techo, y con eso también se vincula al voto, ¿no? No queremos decir de que los políticos no tienen, ¿no?, las facultades de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Y es importante que eso se aclare. Si no es de dónde vienen estos fondos, cuáles son el origen de estos recursos, porque generalmente este tipo de inversión, se puede decir social, que se desarrolla generalmente en los años electorales, es cuando más se incrementa este tipo de gasto, ¿no? Ahora, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo se encuentra el país en los índices de los países que más demuestran comprar votos para obtener una victoria electoral? Pues mire, esto es algo, se puede decir, transversal en toda América Latina, ¿no? Porque cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad social, no hay mecanismos realmente donde el votante, se puede decir, vote con el corazón como antes, ¿no? Entonces, los países que más compran votos son países como México, por ejemplo, donde hace unos años con el proceso de Peña Nieto, hasta se tenían, ¿no?, tarjetas de débito, donde Peña Nieto, bueno, el PRI, que en aquellos tiempos era el partido que estaba contendiendo, ¿no?, entregaba, ¿no?, prácticamente tarjetas de débito, ¿no? Entonces, y esas tarjetas de débito ya estaban amarradas a la compra de votos. Bolivia es otro, Colombia también. Como le digo, esta es una práctica muy, muy tradicional en América Latina, pero
la pregunta es siempre, ¿de dónde vienen los recursos para comprar los votos? Que eso es realmente el problema. Ya el tema de la compra de votos es parte de la cultura política, lo comprendemos, es parte de la historia. No quisiéramos que fuera así. Sin embargo, en situaciones de enorme pobreza, desigualdad, esa va a ser una práctica muy común. Muchísimas gracias, Lester Ramírez, director de Justicia y Gobernanza de la ASJ, que nos da a conocer importante información en cuanto a los índices de compra de votos en el país, de qué manera incide y cuáles son las formas o los modos de operación para que estos mismos sean realizados. Con este contacto de esta hora regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Fernando Vanegas. Es que ahora se habla mucho de política porque vamos a unas elecciones internas que podrían definir el futuro de Honduras. Ya dentro del Partido Liberal está Gianni Rosenthal, Luis Zelaya. El Partido Nacional se va a definir entre Mauricio Oliva y Tito Asfura, y también por parte de Libre, Xiomara Castro de Zelaya, Wilfredo Méndez, entre otros candidatos. Así que usted tiene la decisión. Vamos a darle toda la información sobre el panorama político en el país y definitivamente la nueva ley electoral y todo lo que se aprobaría en la próxima semana. Ya el próximo lunes 14 de enero han dicho que por fin, Andrea, se pusieron de acuerdo los diferentes partidos políticos y aprobarían la nueva ley electoral que va a definir las reglas, de qué manera se utilizará el voto electrónico, de qué manera se utilizará el censo que mande el Registro Nacional de las Personas, o cuáles serán las novedades de la nueva ley electoral para evitar que los candidatos de oposición vengan y denuncien fraude y tengan también que estar nuestro país en un conflicto político después de las elecciones, tanto internas como generales. Así que vamos a seguir hablando de este tema, Andrea, la nueva ley electoral, y también seguimos teniendo reacciones sobre las supuestas jugadas políticas que inhabilitarían a algunos candidatos porque son investigados, entonces, por en ese caso el Consejo Electoral podría inhabilitarles, Andrea, por alguna investigación legal que tendrían algunos aspirantes, tanto presidenciales como candidatos a diputados, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Así es, al 92% está lista la nueva ley electoral, según el secretario del Congreso Nacional, el diputado Tomás Zambrano. Ahora habrá que esperar qué reformas realmente establece esta nueva ley electoral, porque se hablaba también de regular de alguna manera el tema de la reelección. Sabemos que no viene incluido en este campo o en esta nueva ley electoral este tema. Sin embargo, hay expectativa por los cambios que puede generar esta misma ley. Ahora vamos a escuchar a Germán Lobo, quien es consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, y dice que la falta de una ley electoral es lo que ha causado algunos atrasos en el Consejo Electoral mismo y también en el Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a escuchar. Fernando, un placer saludarlo. Fernando, efectivamente, desde ya días nosotros estamos esperando este instrumento jurídico que es la nueva ley electoral, y con esto pues darle más viabilidad y transparencia al proceso electoral. Y esto nos podría servir en este momento para hacer los ajustes necesarios para el proceso que estamos a 61 días de llevarlo a cabo el 14 de marzo del 2021. Esperemos que existan todos los consensos en el Congreso Nacional, y que ya no haya más dilatoria, porque la verdad que esto hay una incertidumbre y está generando mucha especulación en la clase política, y eso a la sociedad hondureña no le hace ningún bien. ¿Y esto, si no hay algún retraso, depende de la perspectiva de ustedes? Acuérdate que siempre van a encontrar un culpable, y al final a las instituciones son las que culpan, porque no estamos acostumbrados nosotros a aceptar nuestros errores. Entonces es oportuno que existan los consensos y así darle tranquilidad a la sociedad hondureña, que estamos en un proceso sumamente transparente. Bueno, y los concejales suplentes tienen un papel muy importante en esta nueva institución electoral. Antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Ahora hay representantes de diferentes partidos políticos en este Consejo Electoral, quienes son los que van a definir las reglas o qué candidatos son los aprobados para participar de las elecciones generales. Ya las internas están definidas, faltaría ya el proceso electoral general, quiénes son los candidatos. Así que
también están descartando la posibilidad de regular la reelección. Es otro tema pendiente en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dice Flavio Nájera, consejero suplente de este Consejo Electoral. Él dice que hay que abrir espacios para conocer opiniones de los consejeros suplentes, ya que les quieren dar voz y voto. Esto ya lo dijo Mel Zelaya vía Twitter y vamos a ver para qué tendrían participación o sobre qué temas van a decidir también los consejeros suplentes. Sí, lo que queremos como consejeros suplentes es ser parte del Pleno para poder proponer, conocer y aportar para la transparencia del país. Hasta el momento, en 14, 15 meses que tenemos de ser consejeros suplentes, nunca hemos estado en un Pleno, desconocemos los temas que se tratan al interno del Pleno y sería irresponsable de nuestra parte poder llegar el día de mañana a integrar y a votar, como está la ley actual, por algo que nosotros no conocemos y que no hemos dado trazabilidades sobre el proceso que ha llevado a cabo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, ser parte del proceso, conocerlo con nuestro Dios, solo participando con voz, pero no con voto. Ahora, y esta situación del voto, ya algunos representantes políticos aducen que ustedes estarían avalando una reelección y temas así que estarían en contra de la Constitución. Eso es desconocimiento total. Nosotros lo que estamos pidiendo es participar en los plenos con voz. Los votos son los propietarios. Si ya nos dieran un voto a nosotros como suplentes, ya no el Consejo no estaría formado por 3 propietarios, 2 suplentes, sino que sería una reforma. Bueno, esto es lo que están exigiendo estos consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral, que les den participación, pero esa participación también podría incidir, según algunos analistas, en la reelección, en aprobar la reelección o no dentro del Consejo Nacional Electoral a través de 6 votos que se discuten en esa organización. Daneida. Claro, y es que es un tema que dio a conocer Mel Zelaya vía Twitter ayer. Se trata precisamente de que este coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, manifestó a favor de dar más facultades a los consejeros suplentes del CNE, pero hay temas pendientes como la reelección que tendrían que definir los consejeros y es precisamente lo que tiene duda el pueblo hondureño. ¿Los consejeros suplentes van a tener voto a favor de la reelección? ¿Van a reglamentarla? ¿O qué es lo que va a suceder en este Consejo Electoral? ¿Por qué salen hasta ahora a decir que los consejeros suplentes tienen que votar en los temas importantes a nivel electoral en estos momentos en que se están definiendo las reglas a las elecciones internas y generales? Vamos a tener más opiniones sobre ello más adelante y precisamente vamos a seguirles informando. Zelaya utilizó sus cuentas de redes sociales para indicar que no le es indiferente la propuesta para reformar la ley electoral de Honduras. En esos términos, aunque sea vista como una estrategia con otras intenciones políticas. Dice, el Partido Libre no se opone a la personalidad de los suplentes en el Consejo Electoral. Expresa inicialmente la publicación hecha en Twitter por el expresidente de la República. En tal sentido agregó que ese organismo político que él coordina está en contra de la inscripción de la presidencia del actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Espero que este no sea el caso, se pronunció también el diputado de Libre, Harry Dixon, quien asume que dicha reforma consiste en una clara intención de inscribir en el próximo proceso electoral como candidato al actual jefe del Poder Ejecutivo. Dice que están locos y van a ponerse a hablar de reelección en estos momentos en el Consejo Electoral y que por esta razón le darían el voto a los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Consejo Electoral es político, hay representantes del Partido Libre, del Partido Nacional y también del Partido Liberal. Ahora los consejeros suplentes tendrían voto para definir sobre temas como la reelección, el voto electrónico u otros temas importantes a nivel de país. Así que estas jugadas políticas, Andrea, son las que tenemos que informar al pueblo hondureño y decirles de qué se tratan, porque siempre salen con estos temas de quiénes son los que definen los procesos electorales. El Consejo Electoral está rectorando todo lo que tiene que ver con las elecciones. Hay un Consejo Electoral que si hay un posible fraude, ellos también lo definirían. Así que estas instituciones tienen que tener mucha credibilidad ante el pueblo hondureño en estos momentos. Tenemos comentarios a través de redes sociales. Milton Martínez dice, lamentable, aquí no hay candidato que cumpla las expectativas que requiere el país. Aquí ningún candidato propone, solo son ataques. Perdón por mi expresión, pero parecen comadres nuestros políticos. Con ofensas y ataques no prospera un país, se requieren acciones
y no palabras, nos dicen a través de redes sociales. Daniel Jerezano también opina, dice, entonces Mauricio Oliva no tiene que participar porque fue investigado por la Maxi, ya no le creemos a los políticos. Yeshu Odelmar García dice, liberales y nacionalistas son un cáncer, ni la quimio cura esta mortal enfermedad. A través de nuestras redes sociales, usted sigue conectándose con @GoTV Honduras y, por supuesto, siga opinando a través de ese Facebook Live. Russell Tomé, quien es político, él fue inhabilitado después de que se le investigó por un tema de Conatel, está opinando ahora sobre la ley electoral y dice precisamente que debe ser equitativa para todos los partidos políticos. ¿Qué va a suceder con la aprobación de la nueva ley electoral? Se va a definir si hay voto electrónico, cómo se va a regular el censo electoral, cómo van a evitar que los muertos no registrados voten durante este proceso, que no se clonen identidades. Esto es lo que va a suceder con la nueva ley electoral, las reglas para definir transparencia en las próximas elecciones. Así que escuchamos lo que dice Russell Tomé. Libre ha exigido siempre una nueva ley electoral. Queremos que se detenga ya el tráfico de credenciales. Esa frase maldita de que acta mata el voto no debe existir. Debe de ser el voto del ciudadano, el voto del soberano, el voto del pueblo. Fíjese que Libre está pidiendo que solo existan 3 delegados propietarios de los 3 partidos con mayor peso político y 2 delegados que se van a ir sorteando. Ese es un proceso de participación. Libre ha pedido la segunda vuelta, Libre ha pedido que en la nueva ley electoral se establezcan condiciones muy claras, sobre todo el tema electrónico que explicaba, que sea realizado con llaves donde sea de forma corresponsable los 3 comisionados y que no se dé ningún proceso de manipulación y de fraude electrónico. Eso es lo que pedimos en la nueva ley electoral. Proceso de transparencia, proceso de respeto a la voluntad del pueblo y que esto nos permita a todos un buen proceso en una nueva ley electoral. Libre ha exigido siempre una nueva ley electoral. Queremos que se detenga ya el tráfico. Escuchamos de inmediato al secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien dice que la nueva ley electoral estará lista para este jueves. Hemos estado sosteniendo reuniones desde el día jueves, viernes, sábado, ayer domingo, compañeros de diferentes bancadas, llegando a consensos de la nueva ley electoral, quedando únicamente 2 temas para el día de hoy, de poder construir esos consensos, que son la integración de las juntas receptoras de votos. Ya hemos definido que serán 5, los 3 partidos mayoritarios en todas las mesas, y los partidos denominados pequeños de manera aleatoria en las otras 2 cargos. Por definir sería si los 3 mayoritarios ocuparían los cargos de presidente, secretario y escrutador en todas las mesas. Y de la misma forma queda pendiente por consensuar lo que serían las atribuciones y funciones de los magistrados suplentes del Consejo Nacional Electoral. Hoy continuamos en horas de la tarde y noche reunión. Esperamos construir el consenso y poder convocar para el próximo jueves a las 9 de la mañana a sesión de pleno y aprobar en su totalidad la nueva ley electoral, que será un instrumento de fortalecimiento a la democracia, que vendría a darle más transparencia, más credibilidad y más certeza a los resultados de las elecciones generales del último domingo de noviembre de este año. Es lo que dice el secretario del Congreso Nacional sobre la nueva ley electoral. El jueves va a estar lista. Vamos a estarles contando a ustedes si es cierto, porque la nueva ley electoral desde el año pasado la vienen tardando y dicen que no hay consensos. Hay reuniones extraoficiales fuera del Congreso Nacional entre Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal y los jefes de bancada. Después salen peleándose en las sesiones virtuales y no aprueban la nueva ley electoral por diferencias con Libre y con otros partidos políticos de oposición. Así que el jueves estaría lista la nueva ley electoral. Queremos saber qué es lo que contiene y cuáles son las reglas de las nuevas elecciones. Vamos a leer también comentarios en las redes sociales. Dice Sergio Sarmiento, tenemos que ser positivos. Aquí es un país que está destruido por la corrupción. Ningún hombre que sea señalado debe participar en ningún proceso electoral. El único es Nasrallah, que ha luchado contra el monstruo que ha atrapado Honduras. Pueblo, no se deje engañar. Gracias a Sergio Sarmiento, que está comentando en Facebook GoTV Honduras. Vamos a escuchar ahora otro político, Eliseo Castro, del Partido Liberal. Dice que los hondureños deben de cambiar de mentalidad y evitar vender sus votos. Hay que adecentar la democracia, comenzando porque los procesos sean transparentes y que lleguen a los cargos de elección popular a quienes el pueblo elija en las urnas. Yo creo que los electores en particular y la ciudadanía en general
debemos de aprender a tener dignidad y que ningún ciudadano, por difícil y precaria que sea su situación económica, deje que su conciencia sea mancillada, sea comprada con dinero para irle a dar el voto o para hacerle un beneficio electoral a quien no corresponde. La democracia debe de estar conformada incluso por cubrir esos blancos, que no exista esa posibilidad de que los corruptos con los bolsillos llenos de dinero compren la conciencia de los ciudadanos en perjuicio de la democracia y en perjuicio también de la armonía del pueblo hondureño. Estamos hablando de un proceso electoral que sea transparente. Todos los partidos políticos coinciden en lo mismo, pero los partidos pequeños o los partidos de maletín, como los califican algunos, argumenta que están siendo discriminados de esa nueva ley electoral debido a que ahora hasta menos deuda política les van a pagar, o sea, menos cantidad de dinero por los votos que obtengan, o según los votos que obtengan, así será entonces el botín de dinero que van a recibir por parte de las instituciones electorales. Vamos a ver qué es lo que dicen estos representantes de partidos pequeños. Fernando Vanegas dialoga con Andrés Benedict del Pino y veremos qué dice sobre esta nueva ley electoral. Adelante, Fernando. Muchas gracias, compañeros en estudios principales televidentes a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral, cuando tenga lista la ley que se va a entregar por parte de los diputados del Congreso Nacional al finalizar esta semana, hay un tema muy importante y el tema de la representación en las mesas electorales. Como representantes van a tener un representante del Partido Nacional, un representante del Partido Liberal y un representante del Partido Libre. Van a haber 2 representantes aleatorios de los demás partidos. Andrés Benedict del Partido Pino me acompañan para que nos dé a conocer cómo reciben ustedes esta noticia de la oportunidad que van a tener ustedes de supervisar las mesas electorales, pues no todas, pero de una manera aleatoria por el derecho que les está dando en este momento las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Bueno, gracias, licenciado Fernando. Realmente nosotros, esta es una ley discriminativa, totalmente discriminativa, viendo 2 puntos de vista. Primer punto de vista, que se ha llamado a tres partidos políticos, 3 fuerzas políticas que dicen ser las mayoritarias para poder representar más del 50% de la población o el 100% de la población. Eso es uno. Y la segunda parte es cómo se va a hacer ese sistema supuestamente aleatorio para que se pueda representar las mesas electorales de parte de los partidos políticos. Eso no lo sabemos, lo desconocemos y pues eso es algo muy arriesgado para la democracia del país. Ahora, ¿ustedes temen que con esta manera aleatoriamente, al no tener representación en alguna mesa, esto pueda desfavorecerlas a ustedes en el proceso electoral? Mire, este es un proceso totalmente casi antidemocrático. Veamos de que si hay un proceso aleatorio, usted no sabe qué colonia le va a tocar representar, y si no sabe eso, ni siquiera va a tener la oportunidad de defender los votos en X o Y colonia. Eso quiere decir de que el proceso, le reitero, proceso totalmente antidemocrático. Ahora, ¿qué solicitudes estarían ustedes dispuestos a discutir en el Congreso Nacional este jueves antes de la aprobación de la ley electoral para exigir representación de la mayoría de los partidos también, en este caso denominados pequeños, que entrarían a las elecciones generales? Bueno, mire, realmente nosotros vamos a esperar, vamos a ver cómo está el sistema, vamos a ver cómo reaccionan los 3 partidos políticos, aunque hasta el momento se han hecho componendas políticas entre esos 3 partidos políticos y no nos han tomado en cuenta, y tampoco vamos a llorar sobre la leche derramada. Si ya este es un tema que ya se ha discutido en varias ocasiones y no nos han tomado en cuenta, así que tampoco vamos a hacer la fuerza nosotros para ir y decir de que nosotros queremos un representante en las mesas electorales. Muchísimas gracias, Andrés Benedict. Quienes están preocupados y miran como un sistema de discriminación el próximo proceso electoral general al tener representación aleatoria y no en todas las mesas electorales como los partidos mayoritarios. Con este contacto y hasta ahora regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Fernando Vanegas. Escuchamos de inmediato al director del Instituto Hondureño para la Democracia, don Luis León, quien también representa a sociedad civil y dice que en Honduras se trafica tanto con votos como con elecciones. Definitivamente Honduras tiene un reto importante en términos no solamente de sacar adelante el proceso electoral, sino de garantizar la transparencia del mismo. Y creo que esa responsabilidad que los partidos políticos tienen debe ser un reto y una garantía para el siguiente proceso electoral, especialmente en la conformación de las mesas, en el conteo de votos, manejo de votos y en el tráfico de votos y credenciales.
Ya lo dicen algunos estudios, Honduras es un país altamente propenso a la venta y tráfico de votos, y especialmente en algunas áreas de la participación en rangos de edad. El Instituto Nacional Demócrata ha presentado en informes anteriores que Honduras, por ejemplo, tiene una propensión que sus adultos estén más inclinados a vender el voto, que el abstencionismo del joven no garantiza que haya venta de voto por parte de ellos porque no tienen interés en ir y votar, pero hay muchos elementos que deben considerarse, y en especial todo lo relacionado a que el proceso electoral sea transparente. Yo creo que debemos ver en las elecciones 2021 como esa gran oportunidad a que estos tráficos de votos, de credenciales, mal manejo de mesas, sabotaje de las actas que ya hayan sido contabilizadas y firmadas puede evitarse. Yo creo que todos debemos jugar un rol importante, especialmente partidos políticos e instituciones electorales. Vamos a seguir hablando del tema electoral, y es que los que formaron parte del Tribunal Supremo Electoral en sus momentos están opinando sobre estos juegos políticos, darle vocería a estos consejeros electorales suplentes para definir la reelección, o también están hablando de qué candidatos podrían quedar fuera de ruedo político, como Yanni Rosenthal, si se le abre una investigación en Honduras. Sobre este tema nos habla Augusto Aguilar. Él fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral en sus momentos y conoce muy bien sobre estos temas electorales. Escuchemos. Bueno, me parece que legalmente él no está inhabilitado porque no hay una condena sobre algún delito que lo pueda inhabilitar. Si acaso lo tuvo, ya lo cumplió en los Estados Unidos, pero en Honduras entiendo que no hay ninguna querella ni proceso contra él. De tal manera que legalmente a él no lo pueden dejar de inscribir. Ahora bien, el asunto de ese movimiento y del señor Yanni Rosenthal, más que todo, es un problema de tipo moral, de ética, porque él viene de cumplir una condena de haber cometido un delito, aunque no sea en Honduras, pero que desde el punto de vista de la moral, eso no es bien visto, ni debe ser, decir, un mérito, si es que así lo tomamos, los que realmente pensamos que en Honduras debe haber una especie de apego a los valores, de apego al respeto a la ley, y dar un buen ejemplo a los otros países de que los hondureños escogemos a los mejores candidatos para ocupar cargos de la dirección del país. Ahora, solo también podría existir alguna política interna, a lo interno del Partido Liberal, que surja esto. Bueno, habría que ver cuál es el reglamento interno del Partido Liberal, porque algunos partidos incluyen precisamente como condición para ser inscrito o aspirar a una candidatura la trayectoria ética y moral de los ciudadanos, sobre todo si se trata de alguien que aspira a ser presidente de la República. Entonces eso sí podría ser una condición, un problema, pero más que todo en el partido, no en el tribunal o en el organismo electoral. Gracias, de un gusto. Es tiempo de hacer una breve pausa comercial. Ustedes conéctense con @GoTV Honduras en Facebook. Seguimos transmitiendo completamente en directo. Ya regresamos a través de la pantalla de GoTV. Y en unos momentos también le informaremos que estarían atentando la vida contra otro taxista. Ayer en la Flor del Campo asesinaron a un conductor de taxi. En estos momentos Roberto Molina se mueve hacia la zona del Hato del Medio para podernos informar esa noticia de último minuto. Ya regresamos. También ciertas jugadas políticas que podrían surgir ya más avanzado o más cercanos al proceso electoral, en donde decían que se podría investigar de último minuto algunos delitos
En este caso usted ya pagó con su condena en Estados Unidos. ¿Tiene temor de que le trunquen esas aspiraciones presidenciales a través de procesos judiciales en el país? Son capaces de hacerme una cachurecada, ¿verdad? Son capaces de acusarme nuevamente para lograr que yo no pueda participar. He visto que han ido haciendo una serie de artimañas para impedirme, inhabilitarme. Ya trataron de hacerlo 2 veces. Y no me extrañaría que lo vuelvan a intentar. En Estados Unidos me hicieron una acusación. Y al final, pues, me retiraron los cargos, excepto uno. Y el juez me exoneró de todo lo que me habían acusado. Y si me volvieran a acusar aquí en Honduras, sería un doble juzgamiento, lo cual lo prohíbe la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe. Pero, pues aquí, ustedes mejor que yo saben cómo son las cosas y son capaces de acusarme para lograr impedir que yo pueda participar o llegar a ser presidente. Pues en los últimos días se analizaba también ciertas jugadas políticas que podrían surgir ya más avanzado o más cercanos al proceso electoral, en donde decían que se podría investigar de último minuto algunos delitos. En este caso usted ya pagó con su condena en Estados Unidos. ¿Tiene temor de que le trunquen esas aspiraciones presidenciales a través de procesos judiciales en el país? Son capaces de hacerme una cachurecada, ¿verdad? Son capaces de acusarme nuevamente para lograr que yo no pueda participar. He visto que han ido haciendo una serie de artimañas para impedirme, inhabilitarme. Ya trataron de hacerlo 2 veces. Y no me extrañaría que lo vuelvan a intentar. En Estados Unidos me hicieron una acusación. Y al final, pues, me retiraron los cargos, excepto uno. Y el juez me exoneró de todo lo que me habían acusado. Y si me volvieran a acusar aquí en Honduras, sería un doble juzgamiento, lo cual lo prohíbe la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe. Pero, pues aquí, ustedes mejor que yo saben cómo son las cosas y son capaces de acusarme para lograr impedir que yo pueda participar o llegar a ser presidente. Pues en los últimos días se analizaba también ciertas jugadas políticas que podrían surgir ya más avanzado o más cercanos al proceso electoral, en donde decían que se podría investigar de último minuto algunos delitos. En este caso usted ya pagó con su condena en Estados Unidos. ¿Tiene temor de que le trunquen esas aspiraciones presidenciales a través de procesos judiciales en el país? Son capaces de hacerme una cachurecada, ¿verdad? Son capaces de acusarme nuevamente para lograr que yo no pueda participar. He visto que han ido haciendo una serie de artimañas para impedirme, inhabilitarme. Ya trataron de hacerlo 2 veces. Y no me extrañaría que lo vuelvan a intentar. En Estados Unidos me hicieron una acusación. Y al final, pues, me retiraron los cargos, excepto uno. Y el juez me exoneró de todo lo que me habían acusado. Y si me volvieran a acusar aquí en Honduras, sería un doble juzgamiento, lo cual lo prohíbe la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe. Pero, pues aquí... Regresamos y en este bloque lamentablemente tenemos que hablar de malas noticias. En Honduras hay un repunte de violencia en este 2021. Todos los días vemos a cadáveres de jóvenes empaquetados con rótulos de extorsión. Imagínense ustedes también cuerpos desmembrados y ahora también hay mujeres víctimas de violencia doméstica que lamentablemente tienen un fin trágico. Trasciende en estos últimos minutos que una mujer huía de la violencia de su esposo, esto en una colonia capitalina, en la colonia Reynel Funes Ponce. Supuestamente la imagen que vamos a ver en pantalla es de esta mujer, joven mujer víctima de la violencia de su esposo, que lamentablemente ha fallecido trágicamente por atropellamiento. Andrea. Así es, lamentable lo que está ocurriendo, también los índices de violencia contra la mujer que se registran en el país y que esta mujer haya tenido que salir corriendo, huyendo de la violencia de su esposo y que lamentablemente haya perdido la vida atropellada por
este tipo de hechos en Santa Rosa de Copán. Es lamentable lo que está ocurriendo en el país y esta es una noticia de última hora y esta es la información que hasta el momento trasciende. Estamos al pendiente de la información que pueda surgir luego de las investigaciones que se hagan en este caso. Según información preliminar, huía de la violencia que sufría en su hogar, salió corriendo de su vivienda y habría sido atropellada por una rastra en Santa Rosa de Copán, si confirmamos ese dato. Vamos a también confirmar esta información en unos momentos. Se hablaba de suicidio al principio y vamos a conocer también la versión de las autoridades más adelante, porque esta joven mujer muere de una manera muy triste. Así que también tenemos lamentables noticias porque Roberto Molina se está moviendo hacia el Hato de en Medio, donde hay un atentado contra un transportista. La violencia ha repuntado en los últimos días, Andrea, al punto de que es un enero sangriento. Así lo han nombrado especialistas que analizan la tasa de homicidios en el país por los 125 homicidios que reporta el Sistema Estadístico de la Policía Nacional, CEPOL, en los primeros 12 días del año 2021. Imagínense ustedes, 125 homicidios en estos 12 días de 2021. Terrible cómo ocurre la violencia en nuestro país. Francisco Morazán es el municipio con la tasa de homicidios más alta en lo que va de 2021, según el listado que maneja la propia Policía Nacional. También otro dato muy alarmante, Andrea, 12 empaquetados, la mayoría jóvenes. Es la nueva modalidad del crimen organizado. Las características de estos cuerpos es un rótulo que dice empaquetado.com. Así dicen estos rótulos. También cabe mencionar que Honduras cerró el 2020 con una reducción del 4% en la tasa de homicidios. Reportaban también por parte de las autoridades que esto se debió al confinamiento de la pandemia por COVID-19 y hubo una reducción de la violencia que no ocurre en 2021, puesto que ya tenemos 125 homicidios en 11 días de este 2021. Así es, y 12 cuerpos empaquetados, 12 personas de las que se han reportado en diferentes puntos del país, es lo que llama la atención, e incluso algunos de estos cuerpos con la leyenda asesinó a 7 transportistas y este tipo de información. Habrá que ver las investigaciones, qué resultados arrojan, pero pareciera como una pelea entre bandas contrarias y habrá que analizarlo también con las autoridades, que son al final los responsables de realizar este tipo de investigaciones. Sin embargo, las cifras son alarmantes, los índices de violencia se disparan en el país y si confirmamos la cifra de fallecidos hasta este momento por violencia u homicidios, esa sería más de 125 personas hasta este día. Sí, 125 personas según cifras oficiales, más los muertos que se registren este día y tomando en consideración también que estamos en un periodo de toque de queda durante las noches en el país y simplemente se paga una tasa de seguridad. Hay gran inversión del presupuesto general de la República para términos de seguridad y no es lo que debería estar viviendo el pueblo hondureño. Además, la hazaña con la que están matando los jóvenes, Andrea, cuerpos desmembrados. Imagínense ustedes, cuerpos desmembrados, imágenes demasiado fuertes que nos llegan a los medios de comunicación. En las últimas horas la policía reportó esas duras imágenes que vemos en pantalla. Los cuerpos desmembrados fueron encontrados en los departamentos de Santa Bárbara, en Cortés y también en Francisco Morazán. Continúan registrándose hallazgos de personas asesinadas y embolsadas, principalmente en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y alrededores. Estos cuerpos fueron totalmente desmembrados. Encontraron la cabeza por un lado, entre otras partes del cuerpo, de una manera terrible. Imagínense para estas familias el dolor de ver a sus seres queridos morir de esta manera tan cruel. Ayer lunes en horas de la noche se reportó un cadáver embolsado en el barrio Concepción de Choloma. El cuerpo quedó en la calle solitaria de la zona y encima de un cartón tenía la leyenda de extorsionador.com. Siempre en la jornada nocturna de ayer lunes también se reportaron 2 cuerpos totalmente embolsados. Uno de ellos en el sector de Nueva Celilac, Santa Bárbara. Este tenía en un costado un cartón con el escrito extorsionador.com. También otro cadáver fue hallado en la zona del Picacho, en la capital hondureña. De igual manera, este cuerpo tenía un cartón con el texto: ha matado a 7 buceros, extorsionador.com.
A las diferentes escenas llegaron miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, al igual que equipos de medicina forense del Ministerio Público. Ante estos hechos violentos con similar dinámica, las autoridades no descartan que la Pandilla 18 y la MS sean los grupos responsables. Lo mismo consideran expertos en criminología, quienes manejan también diferentes hipótesis, mientras representantes de derechos humanos alegan que se trata de grupos de exterminio. Criminalistas aducen que podría ser por traición en el cobro de extorsión entre los mismos miembros de las estructuras criminales, pleito entre integrantes de bandas contrarias o por exigir dinero sin permiso de las estructuras en estos tiempos de pandemia. Equipos de la policía se encuentran también en proceso de investigación y trabajo en conjunto con medicina forense para la rápida labor de investigación. La mayoría de estos jóvenes son precisamente entre edades de 15 a 30 años. Andrés, es lamentable que sean jóvenes los que estén muriendo y no se conoce quiénes serían los responsables, porque según vemos están tratando de despistar, o sería una realidad que ya el pueblo esté tomando justicia por su propia mano, debido a que le dicen por matar a 7 buceros o 7 transportistas y le dejan estas leyendas a estos jóvenes que se han encontrado, unos desmembrados y otros empaquetados con rótulos de extorsionador.com. A 12 ascienden las víctimas a través de esta modalidad extorsionador.com, y también se ha determinado ya la identidad de algunos de ellos. Específicamente en Choloma Cortés se hablaba de un joven de 22 años que habría sido asesinado también bajo esta modalidad. 22 años, muy jóvenes, la mayoría de ellos, incluso menores de edad, y habrá que ver qué arrojan las investigaciones, también si medicina forense realiza algún tipo de patología también o de investigación con respecto a estos asesinatos, porque llama la atención cómo se están dando estas nuevas modalidades de asesinatos de cuerpos desmembrados, encontrados no solamente en las principales ciudades del país, sino también en sitios recónditos. Hay que analizar qué es lo que está pasando con respecto a este tema, si será una pelea de bandas contrarias y sobre todo esos altos índices de criminalidad. 125 muertos en lo que va de este año 2021, 125 vidas humanas que se han perdido, y se aproxima a las 10 muertes diarias por la violencia en el país. Veamos lo que dicen las autoridades y la vocería de la Policía Nacional. Yair Mesa Barahona está diciendo hacia dónde apuntan las investigaciones de estos jóvenes que son encontrados con rótulos de extorsión o algunos también desmembrados. Hasta este día se han registrado 2 muertes múltiples, una en el departamento de Olancho y la otra el día de ayer, precisamente en la ciudad de San Pedro Sula. Ya se registran 7 víctimas en ambos. Se están haciendo investigaciones. En el caso de San Pedro se están identificando a las personas que fueron asesinadas para empezar con la hipótesis, validar la recolección de los indicios. Se supone que fueron interceptados por varios individuos, pero es parte de ese proceso investigativo. Esperemos que en las próximas horas pues ya hayan avances tras la identificación y la validación de la recolección de todos los indicios. Así es que vamos a seguir nosotros pendientes de estos casos que se registran precisamente a inicio de este año. Información de último minuto: se registra la muerte de un taxista en manos de sicarios en la colonia El Hato de En Medio, en la capital. Roberto Molina, adelante. Gracias, compañeros. En estudio ubicado en el sector, en la colonia Hato de En Medio, en el carril exactamente, en el segundo puente peatonal, en el carril que se dirige hacia la Basílica Suyapa y la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un taxi fue tiroteado. Según informes preliminares, 2 hombres a bordo de una motocicleta dispararon varias balas en contra de la unidad de transporte con placa AAS 6081. El número de taxi es 3108, ubicado, como les mencionaba, en la colonia Hato de En Medio. De la persona o el motorista fue trasladado a un centro asistencial para brindar
la atención médica de inmediata. Vamos a intentar dialogar con miembros, en este caso, de la Fuerza Nacional de Transporte Urbano. Estimado, ¿cuál es el informe preliminar que ustedes manejan? Papá, primero, chévere. Bueno, no quieren dar declaraciones los miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Ustedes puedan apreciar en este momento cómo están dentro del vidrio frontal 2 impactos de bala que se ve también fueron a dar al tablero principal de esta unidad de transporte. Informes preliminares, como mencionaba, el motorista de esta unidad fue trasladada hacia un hospital asistencial porque iba con vida. Y las 2 personas a bordo de la moto que dispararon en contra de esta unidad de transporte se dieron a la fuga. Esperamos que las unidades, o en este caso el informe del 911, hayan captado el momento en esta parte. Bueno, es lo que informaba Roberto Molina. Lamentablemente hay ataques al rubro del transporte. Ayer también tirotearon otro taxista en la colonia Flor del Campo, en la capital de Honduras. Hoy atentan también contra la vida de otro conductor de taxi en el Hato de En Medio. Vamos a tener más informes de este tema porque la mayoría son jóvenes trabajadores que se ganan la vida de una manera honesta en la calle, y ahora está de nuevo la extorsión amenazando la vida de muchos hondureños, y lamentablemente las autoridades llegan hasta el momento en que se produjo el atentado. Vamos a ver qué es lo que también dijo en el grano Gianni Rosenthal sobre el tema de la criminalidad en el país. Aseguró que la violencia también bajó durante el 2020, pero hay que tener más esfuerzos por parte del aparato de seguridad. Es que el gobierno tiene una campaña ahorita que dice que logró bajar el número de muertes, pero muy interesantemente también han bajado al mismo tiempo de igual manera en Guatemala, y en El Salvador han bajado mucho más, porque El Salvador, igual que nosotros, llegó a tener 80 muertos por cada 100.000 habitantes, y bajó ahora a 20, y nosotros bajamos a 40. En El Salvador también el presidente está haciendo lo mismo, tiene una campaña que dice que es un plan que él hizo, es lo que redujo el número de asesinatos, pero hay muchos analistas que dicen que no creen que haya sido tanto eso, sino que más bien el encierro que ha provocado la pandemia. Entonces, no estoy tan seguro de que la campaña que el gobierno tiene aquí ahorita sea cierta, y es muy posible que la reducción en los asesinatos haya sido por otras causas y no un logro del gobierno, porque no hubiera sido igual en los 3 países, pues si estaba bajando al mismo tiempo en los 3 países. Entonces, Bueno, también vamos a tener más informes de los criminólogos y también analistas de este tipo de violencia que está ocurriendo en Honduras: desmembrados, empaquetados, también muertes violentas de mujeres y de rubro del transporte. Esto es muy difícil, ya que durante este 2021, en 11 días, hay 125 homicidios. En todas las colonias, tanto capitalinas como de San Pedro Sula, ya esto es una situación, podría decirse, normal, tiroteos, y realmente es muy importante que expliquen las autoridades qué es lo que sucede en nuestro país, Andrea, debido a que no vemos reducción de violencia como ellos lo están reportando. Así es, tenemos el análisis de Carlos Padilla, quien es criminólogo y tiene una conclusión sobre este tema, y es que pues es lamentable cómo 125 personas han perdido la vida en el país por la violencia, por el tema de extorsión, por asesinatos, homicidios múltiples, masacres y todo lo que se ha venido dando este año 2021, y siempre destacando que existen los toques de queda. A partir de las 9 de la noche no se permite la circulación de personas, y hasta las 5 de la mañana, y ni así se ha logrado controlar las muertes durante este nuevo año 2021. 10 muertes diarias es el promedio en que fallecen personas a causa de la violencia y esos altos índices de homicidio que tenemos en el país. 12 días llevamos de este año 2021 y llama la atención esas cifras lamentables. También esa iniciativa y ese extorsionador.com que se ha visto circular también a través de redes sociales, en donde es una nueva modalidad en la que actúa el crimen organizado para
dar muerte a estas personas, jóvenes de edad, sobre todo menores de edad, entre los 15, 18 hasta 25 años, la mayoría de los que ha perdido la vida en las últimas horas. Vamos a escuchar el análisis del criminólogo Carlos Padilla. Bueno, esto es simplemente el resultado del aflojo que ha tenido de alguna manera la cuestión del confinamiento por la pandemia, a medida que los horarios se extienden y que la circulación por dígitos se suspendió. Entonces hemos visto un repunte de la criminalidad que yo apunto a que sea peor en cara al segundo trimestre del año 2021, porque ahí es donde se van a comenzar a ver los verdaderos efectos del desempleo y el alto endeudamiento personal y empresarial que el país está enfrentando en este momento. Abogado, es importante que siempre que hay elecciones aumentan las masacres, las muertes múltiples. Bueno, esa es una constante en nuestro país. Siempre que hay año político se van a ver estos repuntes en criminalidad para justificar de una u otra forma la existencia de tantas células que normalmente no arrojan mayores resultados en el país y se les da un repunte en cuanto a su preponderancia en el sistema de investigación y de justicia en Honduras. ¿Y quién puede estar detrás de este repunte cuando ahora los cuerpos que están saliendo, abogado, van etiquetados y ya hasta se ha firmado como una empresa comercial, extorsión.com? Bueno, mira, este es un fenómeno bastante extraño, porque si apuntáramos a darle una plena validez a la teoría de que los cuerpos que han sido encontrados, que hasta ahora suman 12, si no voy mal en el conteo, en apenas 11 días del 2021, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, apuntaría a que en Honduras está operando un escuadrón de la muerte que pone fin a la vida de los extorsionadores, lo cual no es conveniente bajo ningún punto de vista para el Estado, porque desde la óptica de derechos humanos esto es condenable plenamente. Y ahí es donde yo creo que esta teoría es inválida o poco probable, por lo cual lo que se aconsejaría desde el punto de vista criminológico y de justicia plenamente es darle una investigación científica al hecho, estableciendo la identidad de las víctimas en primer lugar, ya sea por vía dactiloscópica o registros dentales, etcétera, para que una vez que podamos saber quiénes son verdaderamente estas personas, podamos saber si en efecto, para comenzar, son muertos recientes. Si no son muertos que llevan algún tiempo en abandono en alguna morgue, en primer lugar. En segundo lugar, también, si es que estas personas, a dónde vivían, en qué se desempeñaban, quiénes eran su círculo, si tenían o no antecedentes penales, policiales, y de ahí partir con una investigación científica para determinar si verdaderamente estaban ligados al delito de extorsión. Abogado, importante, ¿cuál es la labor que han hecho las autoridades? ¿Cómo la analiza? ¿Han trabajado para evitar que sigan sucediendo estas muertes múltiples o masacres en el país? Es que a este momento es muy difícil poderte contestar esa pregunta, porque el asunto es que recuerda que durante la pandemia todos los esfuerzos de los organismos de seguridad del Estado estuvieron orientados al cuidado de la cuestión del horario del confinamiento y del cuidado de los comercios, etcétera. Entonces esto vino o derivó en un descuido de muchos otros factores que ahora estamos viendo repunta la criminalidad porque, como dije y apunté antes, las condiciones sociales del país, si no son iguales, son peores de como estaban al inicio de la pandemia, por el alto desempleo y el endeudamiento. Es la 1:09 de la tarde, tiempo de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Este día se han registrado 2 muertes múltiples, una en el departamento de Olancho y la otra el día de ayer, precisamente en la ciudad de San Pedro Sula. Ya se registran 7 víctimas en ambos. Se están haciendo investigaciones. En el caso de San Pedro se están identificando a las personas que fueron asesinadas para empezar con la hipótesis, validar la recolección en los indicios. Se supone que fueron interceptados por varios individuos
pero es parte de ese proceso investigativo. Esperemos que en las próximas horas pues ya hayan avances tras la identificación y la validación de la recolección de todos los indicios. Así es que vamos a seguir nosotros pendientes de estos casos que se registran precisamente a inicio de este año. Hasta este día se han registrado 2 muertes múltiples, una en el departamento de Olancho y la otra el día de ayer precisamente en la ciudad de San Pedro Sula. Ya se registran 7 víctimas en ambos. Se están haciendo investigaciones. En el caso de San Pedro se están identificando a las personas que fueron asesinadas para empezar con la hipótesis, validar la recolección en los indicios. Se supone que fueron interceptados por varios individuos, pero es parte de ese proceso investigativo. Esperemos que en las próximas horas pues ya hayan avances tras la identificación y la validación de la recolección de todos los indicios. Así es que vamos a seguir nosotros pendientes de estos casos que se registran precisamente a inicio de este año. Hasta este día se han registrado 2 muertes múltiples, una en el departamento de Olancho y la otra el día de ayer precisamente en la ciudad de San Pedro Sula. Ya se registran 7 víctimas en ambos. Se están haciendo investigaciones. En el caso de San Pedro se están identificando a las personas que fueron asesinadas para empezar con la hipótesis, validar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, la inversión de nuestro dinero, del dinero del pueblo durante la pandemia del COVID-19, y uno de los casos emblemáticos es los hospitales móviles y los casi 1.200 millones de lempiras que se gastaron en esta compra. Bueno, son fabricados en Turquía. Ya están acá los 7 hospitales móviles, solo uno funcionando. También el de Tegucigalpa entregado a Secretaría de Salud, pero aún no vemos llegar pacientes a este hospital móvil que se ubica junto al tórax. Ahora vamos a hablar de lo que dijo el Consejo Nacional Anticorrupción ayer sobre la Junta Interventora de INVESH, que reemplazó a Marco Bográn. Estos funcionarios que ganan más de 200.000 lempiras han sido reprobados por el Consejo Nacional Anticorrupción. Una de las conclusiones que ha generado indignación en la ciudadanía, cita textualmente el CNA en un informe del día de ayer, ha sido el manifiesto grado de corrupción que ha rodeado la adquisición de los hospitales móviles, entre otras irregularidades que se han cometido en INVESH, lo cual ocasionó la destitución del director ejecutivo, la renuncia de una directora ejecutiva y que finalmente se haya optado por crear una administración de este establecimiento para que dependa de una comisión interventora, mismo que tiene como objetivo solventar la crisis. Sin embargo, a casi un año de realizar la adquisición de estos hospitales móviles con un costo superior a los 1.000 millones de lempiras, solo uno está funcionando, dice el CNA, y de acuerdo a las insuficientes acciones por parte de esta comisión, se infiere que pretenden únicamente buscar justificaciones y no dar respuesta al pueblo hondureño, que hasta la fecha supera los 3.000 fallecidos por COVID-19. Estas son parte de las conclusiones que dijo el CNA, reprobando a la Junta Interventora de INVESH. Vamos a ver imágenes también de la Junta Interventora de INVESH, debido a que son los reprobados por el CNA. Dice también el Consejo Nacional Anticorrupción: no se ha podido solventar la problemática por la cual se intervino en INVESH. Lo único que se ha logrado es cambiar algo interno de la institución, es el pago de más de 600.000 lempiras mensuales a 3 personas durante 6 meses, y que ahora se pretenden extender a un año más como parte de la Junta Interventora de INVESH. Ellos mismos lo han confirmado, necesitan un año más para poder funcionar los hospitales móviles y también, dicen, para reconstruir Honduras, una tarea que les ha encomendado el gobierno de la República. También dice el CNA
se determinó cada una de las mínimas acciones que bajo la administración de esta comisión se han efectuado para poner en marcha estos hospitales a fin de que la ciudadanía pueda hacer sus valoraciones. Si es necesario tener a 3 personas pagadas por el Estado de Honduras para que ejecuten las actividades básicas que cualquier director podría ejecutar, tal y como se describen en los cuadros de este informe. Se desconocen los motivos en los que se ha basado el gobierno de la República de Honduras para ampliar el nombramiento de los miembros de esta comisión interventora, ya que comenzamos un nuevo año sin hospitales móviles, los cuales presentan, ya dicen, más del 50% de monto total erogado por INVESH para hacer frente a la pandemia. Imagínense ustedes, INVESH durante este 2020 recibió más de 2.000 millones de lempiras, 1.200 se gastaron para los hospitales móviles y aún no están funcionando. Dice el CNA que la Junta Interventora está reprobada y que no entienden cuál es el objetivo de que sigan en esta tarea que les han encomendado, puesto que no han cumplido con la función de poner a funcionar los hospitales móviles y de denunciar la supuesta corrupción que hay en esta institución de Honduras. Andrea, vamos a escuchar lo que dijo Odil Fernández sobre ese tema. Así es, Odil Fernández, director de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, asegura que en salarios solamente de los interventores de esa organización le ha costado en medio año 3.7 millones de lempiras al gobierno de la República. Efectivamente, el Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho sus correspondientes valoraciones, el análisis del informe que fue presentado el día viernes, y la verdad que nos genera una alta preocupación el hecho de los pocos resultados que en un término de 6 meses se han brindado a la población hondureña. Sabemos que se cesó del cargo al anterior director en vista de que compró de buena fe por 1.200 millones 7 hospitales móviles. La Junta Interventora entró dentro de su intervención a efecto de que tendría resultados de manera inmediata sobre estos hospitales. Sin embargo, se presenta una justificación en que INVES no solamente son hospitales móviles, pero hoy en la pandemia eso es uno de los elementos más importantes para poder dar resultados. Sumado a eso que se prometió de que las erogaciones de fondos iban a ser mucho menores respecto a las del anterior director. Sin embargo, hemos hecho una cuantificación económica y el anterior director devengaba un sueldo de 232.000 lempiras, diferente a lo que devenga cada uno de los interventores, que mensualmente es una erogación de 660.000 lempiras. Y no hemos visto algo diferente de lo que venía haciendo la anterior gestión a lo que hoy podemos observar. De hecho, hemos podido identificar 29 contrataciones más durante la gestión de la Junta Interventora para poder fortalecer la estructura interna de INVES, pero hemos visto que solo en sueldos y salarios por parte de los interventores se erogaron 3.7 millones en 6 meses. Y la proyección es que a un año se van a terminar erogando 11 millones de lempiras en total. Entonces, a la pregunta del millón es acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los resultados que finalmente se han obtenido por parte de la Comisión Interventora? ¿Y qué diferencia se pudo marcar cuando ellos mencionan de que no solamente son hospitales móviles? Bueno, yo recuerdo que en un programa, en un foro televisivo, ellos prometieron de que los sueldos iban a ser inferiores de manera directa. Y aquí se mira la ética y la honestidad de cada uno de los funcionarios. En realidad fue en un medio de comunicación al que usted pertenece, le consultaron y dijo vamos a ganar mucho menos, pero hoy vemos en el portal de transparencia que son 660.000 lempiras. Si bien es cierto, no se los ponen ellos, pero en realidad que les gusta, porque permanecen en el cargo y lo devengan finalmente y los resultados no son los... Casi 4 millones de lempiras en 6 meses les han pagado como sueldos a los interventores de INVESH, que son 3 funcionarios, sustituyendo a Marco Bográn, quien renunció de este cargo tras supuestas acusaciones de corrupción. Así que ha reprobado entonces el Consejo Nacional Anticorrupción la gestión de esta Junta Interventora, pero le responde la Junta Interventora de INVESH en voz de Gustavo Boquín, quien es experto en ingeniería, uno de los nombrados para poder levantar a esta institución que quedó desprestigiada ante el pueblo hondureño. Escuchemos lo que dice Boquín sobre estas acusaciones del CNA. Una nueva declaración irresponsable del abogado Odil Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a vertir este tipo de declaraciones sin investigar antes de hablar. Lamento que la credibilidad del CNA se vea dañada por este tipo de declaraciones irresponsables. Con esto, el abogado Odil Fernández lo único que está logrando es inyectar miedo en la población para que ellos utilicen estas nuevas unidades asistenciales. Le aclaro al abogado Fernández
y al CNA, la institución que él representa, que el Hospital Modular de Tegucigalpa fue entregado el día de ayer a CESAL, cumpliendo con las condiciones del sistema eléctrico necesario para la operación de este. Invito nuevamente al CNA a acompañarnos en la labor de fortalecer la institucionalidad de Invest Honduras. Con esto, la Junta Interventora lo único que anda buscando es fortalecer la institucionalidad de Invest, lograr que los hospitales móviles sean funcionales, los 7 hospitales, y atender lo que realmente es Invest, carreteras y agro. Abogado, lo invitamos nuevamente, lo hemos invitado 3 veces y usted jamás se ha presentado. Invest tiene las puertas abiertas para el CNA y cualquier otro ente fiscalizador o persona que desee tener información. Toda nuestra información está cargada en el portal de transparencia de esta institución. Nosotros no ocultamos nada, venimos a trabajar por Honduras. Con esta información hacemos una breve pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias de interés en Centro de Noticias GOTV, emisión Meridiana. El Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho sus correspondientes valoraciones, el análisis del informe que fue presentado el día viernes, y la verdad que nos genera una alta preocupación el hecho de los pocos resultados que en un término de 6 meses se han brindado a la población hondureña. Sabemos que se cesó del cargo al anterior director en vista de que compró de buena fe por 1.200 millones 7 hospitales móviles. La Junta Interventora entró dentro de su intervención a efecto de que tendría resultados de manera inmediata sobre estos hospitales. Sin embargo, se presenta una justificación en que Invest no solamente son hospitales móviles, pero hoy en la pandemia eso es uno de los elementos más importantes para poder dar resultados. Sumado a eso que se prometió de que las erogaciones de fondos iban a ser mucho menores respecto a las del anterior director. Sin embargo, hemos hecho una cuantificación económica y el anterior director devengaba un sueldo de 232.000 empiras, diferente a lo que devenga cada uno de los interventores, que mensualmente es una erogación de 660.000 empiras. Y no hemos visto algo diferente de lo que venía haciendo la anterior gestión a lo que hoy podemos observar. De hecho, hemos podido identificar 29 contrataciones más durante la gestión de la Junta Interventora para poder fortalecer la estructura interna de Invest, pero hemos visto que solo en sueldos y salarios por parte de los interventores se erogaron 3.7 millones en 6 meses. Y la proyección es que a un año se van a terminar erogando 11 millones de lempiras en total. Entonces, a la pregunta del millón es acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los resultados que finalmente se han obtenido por parte de la Comisión Interventora? ¿Y qué diferencia se pudo marcar cuando ellos mencionan de que no solamente son hospitales móviles? Bueno, yo recuerdo que en un programa, en un foro televisivo, ellos prometieron de que los sueldos iban a ser inferiores de manera directa. Y aquí se mira la ética y la honestidad de cada uno de los funcionarios. En realidad fue en un medio de comunicación al que usted pertenece, le consultaron y dijo vamos a ganar mucho menos, pero hoy vemos en el portal de transparencia que son 660.000 empiras. Si bien es cierto, no se los ponen ellos, pero en realidad que les gusta, porque permanecen en el cargo y lo devengan finalmente y los resultados no son los previstos. Efectivamente, el Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho sus correspondientes valoraciones, el análisis del informe que fue presentado el día viernes, y la verdad que nos genera una alta preocupación el hecho de los pocos resultados que en un término de 6 meses se han brindado a la población hondureña. Sabemos Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GOTV y es momento de saber lo que acontece en el mundo deportivo aquí en Honduras y también internacionalmente. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom nuestro compañero Jorge Fernández Díez. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Evelyn Sosa, qué gusto saludarte a esta hora, al igual que todos ustedes que están acompañándonos a través de esta pantalla de GoTV en este espacio informativo del Centro de Noticias. Sin mucha información, fichajes importantes en el fútbol nacional, sobre todo el Real España, que sigue sorprendiendo, está sacando la chequera para poder reforzarse de cara al siguiente campeonato, luego del fracaso que tuvo en este torneo de apertura que está por finalizar. Recordemos, estamos en semana de gran final, y ya quiero escuchar a mis compañeras en los estudios también si tienen favoritos entre Olimpia y Maratón, así que las vamos a comprometer hoy, desde temprano. Pero antes, esta imagen, porque se ha confirmado antes de la noche, lo analizábamos ampliamente, hoy lo replicamos porque es importante que usted tenga claridad cuándo son estos dos partidos de gran final entre el Olimpia y el Maratón. Ahí está, jueves y domingo, en esta imagen de nuestra portada digital de Diario Deportivo 10, anunciando esta doble jornada. El jueves el partido de ida a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, y el domingo tendrán que madrugar para prepararse ahí en casa, por supuesto, porque no habrá acceso al estadio. A las 11 de la mañana el segundo juego de la gran final. Día domingo, 11 de la mañana, en un horario inusual, atípico jugar tan temprano, pero así han quedado de acuerdo los dos equipos y la Liga Nacional para poder conocer al nuevo campeón del fútbol hondureño. ¿Olimpia o Maratón? Antes de seguir con la información, Evelyn Sosa, ¿quién es campeón? ¿Olimpia o Maratón? Daneida Valle, Andrea Hernández, por favor, su pronóstico. La gente quiere saber. Yo no soy yo. Bueno, pues aquí están las compañeras Andrea y Daneida, que también quieren dar su pronóstico para el partido de este jueves a las 7 de la noche, Maratón contra Olimpia. ¿Quién ganará el día de hoy? Yo digo Olimpia. Andrea, Daneida, pero puede ser que me equivoque. Evelyn Sosa les tira la pelota a ustedes. Ella queda ahí para solo meter el gol, decir quién es su favorito, y las manda a ustedes, les manda el centro a ustedes para que ustedes definan. Bueno, pues Evelyn Sosa, Olimpia o Maratón. Le voy a León. También le voy a León, Fermán. Vaya, Daneida también le va a León, dice que puede ganar Olimpia, todavía no se sabe, pues esperemos que gane el mejor. Ojalá gane Maratón, ¿verdad? O sea, si es público lo digo, que gane el mejor. Ahí está, es un pronóstico. En el fondo hay el corazoncito verde, así que a ver qué sucede el jueves, Fermán. Sí, Daneida, Andrea, Olimpia o Maratón, antes de darles más información, rapidito. Yo diría Olimpia, aunque después me digan pancista, pero bueno, realmente de fútbol sé lo que sé de física nuclear. Daneida Valle. Estamos en una situación similar con Andrea, pero también le vamos al Olimpia, Fermán. Excelente, ahí está, eso era todo. Inyección sin dolor, dar el pronóstico para esta gran final. Rapidito, solo les cuento información importante en el Real España, que ha confirmado también fichajes este día. De hecho, ya se ha incorporado al equipo el mexicano Omar Rosas. Veamos en pantalla, compañeros, la imagen de la bienvenida que le dieron a este delantero mexicano procedente del país, de donde es el nuevo técnico de la máquina, el Potro Gutiérrez. Ha confiado en Omar Rosas, que, bueno, hace muy poco ha dicho en conferencia de prensa lo siguiente. Rescatamos esta cita en la imagen siguiente, donde se ha referido a su llegada al Real España, el futbolista mexicano. Ahí lo vemos en pantalla. Siento que como delantero tengo que trazarme metas. Antes de venir me comprometí a ser el goleador del torneo y voy a trabajar para eso. Le digo a la gente que crea, estaré comprometido y les daré mucha satisfacción. Han sido parte de las palabras que ha dicho el delantero mexicano Omar Rosas. Y en la siguiente imagen, otro futbolista que está en el tintero y hay mucha polémica. ¿Por qué? Se trata de Ramiro Roca, goleador del Municipal de Guatemala. El Real España más temprano ha confirmado su llegada, pero resulta que el Municipal ha dicho, si se va ya, o sea, en los próximos días, en febrero, porque en Guatemala todavía no termina el campeonato, tienen que pagar la cláusula porque no puede salir gratis. Todavía tiene contrato, es él. Goleador, lleva 26 goles en 27 partidos, le reconocieron en diciembre como el futbolista argentino con más goles en el 2020, superó a Lionel Messi en esa marca. O sea, es un jugador muy importante el que quiere traer el Real España, que al parecer todavía no tiene definido la contratación, pero en los próximos días, seguramente ya la estarán concretando, porque estarán dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de su contrato y un salario bastante alto para poder contar con este goleador argentino.
Así está la información a nivel nacional con el tema de la final, el mercado de fichajes que ya se está moviendo. Mañana hay Supercopa de España, juega el equipo Barcelona frente al Real Sociedad en el partido de semifinales. El jueves lo hará el Real Madrid contra el Bilbao. Por supuesto, con nosotros a partir de las 9 de la noche estaremos informándoles de esto y mucho más en nuestra emisión de este martes de 10. Con ustedes, compañeras, a los estudios principales, Evelyn Sosa, que ha dado su pronóstico por fin para esta final del jueves, partido de ida, domingo, partido de vuelta. Evelyn Sosa. Muchas gracias, Jorge Fermán, por esta excelente información de lo que acontece en el mundo deportivo. La invitación es para usted para que hoy mire, hoy a las 9 de la noche, 10, si usted está al tanto de lo que acontece en el mundo deportivo nacional e internacional. Y en este momento pasamos a noticias internacionales, y es que hay emergencia en Washington, ya que Trump desplazará 15,000 militares, esto para la toma de posesión del presidente Joe Biden. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el estado de emergencia en Washington para garantizar la seguridad durante la toma de posesión de Joe Biden. La medida estará en vigor desde el 11 de enero hasta el 24 de enero. Mientras tanto, el jefe de la Guardia Nacional estadounidense dijo que unos 15,000 efectivos de esa tropa serán desplegados para poder garantizar la seguridad del 20 de enero. Previamente, el FBI informó que se están planificando protestas armadas frente a los 50 capitolios de Estados Unidos entre el 16 y el 20 de enero, previo a la toma de posesión de Joe Biden como mandatario estadounidense. Estas actividades serían más fuertes que las del pasado 6 de enero, cuando simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump irrumpieron violentamente en la sede del Congreso en Washington mientras se llevaba a cabo el conteo de los votos electorales para confirmar el triunfo de Biden en los comicios presidenciales. Bueno, y médicos en Honduras recibirán plazas permanentes, y más información sobre esto ya está conectados con nosotros nuestro compañero Fernando Vanegas. Muchas gracias, compañeros en estudios principales, televidentes a nivel nacional, y mucha atención porque en horas de la tarde se tendría ya un acuerdo total del listado del personal de salud que entraría a contrato ya permanente. Me acompaña Miguel Mejía, presidente del Citramedis, después de las denuncias que se dieron, incluso que denunciaban que estaban haciendo listados hasta por favores políticos, por favores económicos. Por fin ya se tiene solucionado y subsanado esta situación. Bueno, soslayando todo eso, nosotros tenemos la expectativa que ahora en la tarde podemos encontrar un acuerdo ya definitivo a ese tema del personal que está bajo la modalidad de contrato, y estamos encontrando un acuerdo ambas partes, el sector gubernamental y el sector de los trabajadores representados por la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras y tutelados por la Central General de Trabajadores. Estamos encontrando acuerdos muy satisfactorios, muy concordantes, que esta tarde pues, o en horas de la noche los podríamos dar a conocer con un documento que recoge en toda su integralidad las aspiraciones de todos los trabajadores que están bajo la modalidad de contrato y que legalmente les asiste pues, el derecho a obtener una plaza con carácter de permanencia en el sistema de salud pública de Honduras. Ahora, ¿cuántos empleados hasta el momento del sistema sanitario en todos los niveles estarían siendo beneficiados a modalidad ya de permanencia? Bueno, alrededor de 6,000 trabajadores que se estarían beneficiando con una oportunidad de trabajo que la tienen muy bien ganada, que la tienen muy bien merecida, que han sido años y años que han estado renovando contratos en la administración pública, y que si llegamos a un acuerdo ahora en la tarde, así como tenemos la expectativa y que creemos que así va a ser, pues se estaría haciendo un acto de justicia, porque se estaría corrigiendo este entuerto que ha tenido el mismo Estado hondureño, y que pues le daría pues estabilidad laboral a 6,000 trabajadores del sector público del país. Años y años de lucha que usted ha mencionado, no bajaron la guardia en la salud, no bajaron la guardia en las exigencias, y hoy podrían tener este premio que tanto se merece. Nosotros ya días o años que venimos luchando porque a estos trabajadores se haga justicia,
Estamos por concluirlo, primeramente Dios, esta tarde, de llegar a un acuerdo ya definitivo, y de esta forma pues estos compañeros se les haría justicia. Se está actuando con toda la equidad, con toda la integralidad de ser posible, para que no quede ningún trabajador excluido, salvo que por cuestiones ya de orden disciplinario algún trabajador no lo puede hacer, pero por el orden administrativo, por el orden que corresponde de acuerdo a la ley, nosotros estamos esperando que ningún compañero se quede excluido de esta nómina que esta tarde vamos a consensuar. Muchísimas gracias. Miguel Mejía, presidente del Citramedic, nos adelanta que en horas de la tarde ya tendrían el listado oficial de más de 6,000 profesionales de la salud, algunos con 20, 15, 10 y hasta más de 20 años trabajando por modalidad de contrato, entrarían a modalidad de permanentes en esto que se han ganado durante los años y que ha luchado también el Citramedic acompañando a los profesionales de la salud. Con este contacto y a esta hora regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Fernando Vanegas, por esta excelente información, y seguimos con más información nacional aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que habilita unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa. Con los objetivos de hacerle frente a la nueva ola de casos de COVID-19 y así garantizar atención de calidad, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández habilitó una moderna unidad de cuidados intensivos en el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa. Equipada con camas hospitalarias nuevas, insumo de oxígeno y todos los implementos necesarios para brindar atención de calidad, en esta sala se podrán atender un máximo de 6 pacientes con cuadros graves de la enfermedad. Esta es una de las unidades que va a dar mucha respuesta a la población hondureña. Usted tener un paciente en una unidad de cuidados intensivos, entre lo que es medicamentos, especialistas, la hospitalización anda casi 100,000 lempiras. Aquí el paciente lo va a poder recibir completamente gratis. El costo de esta obra es de 2.5 millones de lempiras, donados en alianza con el gobierno de China-Taiwán. Mientras tanto, el equipamiento general del centro asistencial durante todo el tiempo de la pandemia suma los 5 millones de lempiras provenientes de fondos locales y de cooperantes internacionales. Iniciamos con 25 camas, posterior a eso subimos a 2 salas más y llegamos a 50 camas. Luego a 75 y llegamos a tener 102 camas. Si bien es cierto, con la habilitación de esta sala de unidad de cuidados intensivos, se descongestiona más el Hospital Escuela y el Hospital Ectórax. Las autoridades hacen un fuerte llamado para que la ciudadanía no baje la guardia ante el coronavirus. Les hacemos el llamado que si salen de sus casas, tomen todas las medidas con sus mascarillas, si pueden tener a mano gel, evitar las aglomeraciones y cuando regresen a su casa quitarse su ropa, echarla en ace y cambiar. Bueno, y a esta hora de la tarde les traigo excelentes consejos por parte de Loto, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información la que nos ofrece Loto esta tarde. Hacemos una breve pausa comercial. No nos cambie porque tenemos más información aquí en Centro de Noticias GOTV.
Regresamos a Centro de Noticias GoTV, nos enlazamos con Román Paz hasta San Pedro Sula, porque en un 200% está la capacidad de los triajes, en específico el triaje del Infop. Adelante, Román Paz. Compañeros en estudios principales, me encuentro en el triaje del Infop aquí en San Pedro Sula, donde se encuentra la doctora Lesbia, directora. Doctora, estamos en el triaje del Infop. ¿Cómo está la afluencia de sanpedranos aquí? En las últimas 3 semanas hemos visto pues una afluencia masiva a este centro de triaje, donde se ven un promedio de 250 pacientes diarios. Esta semana, por ejemplo, el día de ayer, 200 pacientes, y hemos visto que a medida pues va aumentando los días, se va incrementando la cantidad de pacientes que están llegando a este centro de triaje. Las pruebas que se están practicando acá, ¿cuáles son? Aquí se toman PCR y antígenos. Se prioriza realmente si necesita pues un diagnóstico rápido del antígeno, si vemos que tiene condiciones de comorbilidad o que necesitamos una prueba de PCR, se toma PCR. Hay microbiólogo en el transcurso de la mañana y la tarde. La atención aquí es 24/7, pero microbiología atiende solo en el día y en la tarde. En los triajes ubicados en Expocentro y de otros lados, ¿cómo está la situación? Igual, no cambia, estamos viendo una mayor cantidad de pacientes que están ingresando, y realmente sí es importante pues darle a conocer a la población que hay que cuidarse, usar las medidas de bioseguridad que ya tenemos definidas para evitar, para disminuir la cadena de contagios. Doctora, aquí en la parte interna donde se está pues ya haciendo lo que es todo el protocolo necesario. Sí, este es un filtro, un triaje donde se toma los signos, se hace una preclínica y posteriormente se trasladan los pacientes a los consultorios para poder recibir su atención médica. Es importante recalcar lo que se están haciendo las pruebas de vida, porque hay hondureños que en las redes sociales mencionan que no se están haciendo, que cosas así. Tenemos los registros diarios de que se están tomando las pruebas PCR y las pruebas de antígeno. En este triaje se selecciona, pues si amerita una prueba rápida del paciente, por la magnitud de la pandemia en este momento se prioriza tanto antígenos como PCR. Muchísimas gracias, doctora Lesbia Villatoro, pero también aquí me encuentro con el doctor Roberto Cosenza. Doctor, ¿usted ha visto que ha incrementado la afluencia de sanpedranos en los diferentes triajes? ¿En qué porcentaje considera usted? Bueno, estamos viendo que prácticamente en un 200% de aumento de personas que están frecuentando, sobre todo en estos últimos días, en los diferentes triajes que tenemos aquí en San Pedro Sula. Estamos dando un recorrido para ver cómo se está dando lo que es el servicio, ver las necesidades que se tienen en estos triajes y poderle dar una mejor atención a las personas. Sobre todo se está viendo de que las personas están llegando ya con una sintomatología que están presentando, donde muchos requieren de un ingreso intrahospitalario y se necesita realizar lo que es una referencia. ¿Hay suficientes pruebas para todo el mundo? ¿No se están viendo así por cuestiones de que vive más cerca o cosas así? Bueno, se están realizando lo que son las pruebas de antígeno, pruebas rápidas y pruebas de PCR. Sin embargo, con estas pruebas de antígeno estamos viendo que se tiene un 70% de positividad en las pruebas de antígeno que se hacen en aquellas personas que ya vienen con síntomas que presentan, y que estamos viendo también de que son familias enteras que están llegando a los triajes. Doctor, pasemos por aquel apartado para que nos muestre algo. En aquella parte ya, ¿qué áreas donde se están las clínicas? ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, aquí se atiende lo que es la clínica donde el médico determina la sintomatología del paciente y también manda los exámenes que el paciente requiere. Sin duda, pues una labor incansable que están las personas aquí encargadas haciendo estas pruebas. Así es un trabajo bastante cansado, es un trabajo que el personal ha dado el frente en esta lucha de la COVID-19, pero lo más importante es utilizar las medidas de prevención, se hacen vitales para la población en general. El horario para que los sanpedranos puedan venir a este triaje o los demás también. Bueno, este triaje del Infop funciona lo que son 24 horas, los 7 días de la semana. De igual forma, el triaje del Colegio de Ingenieros, el único que está funcionando 12 horas es el triaje de Expocentro, que también tiene una alta frecuencia de pacientes. Muchas gracias, doctor. Sin duda, pues esto es lo que ocurre dentro del triaje ubicado aquí en lo que es el Infop en San Pedro Sula. Quiero preguntarle pues a esta dama, ¿cómo mira la atención aquí en el triaje usted? Muy bien, sí. ¿La han atendido bien y todo?
Sí. ¿De qué parte de San Pedro viene? En Villanueva. Villanueva. ¿Ha presentado algún síntoma usted últimamente? No. No, Simplemente viene por seguridad para saber cómo. en el trabajo me lo piden. ¿Cuál es su nombre, joven? Bueno, no vaya. Bueno, igual, ella no viene con ningún síntoma, sin embargo viene por seguridad, porque ya en el trabajo le han pedido esto. Recordemos que son diferentes las empresas que están solicitándole a sus empleados que se los hagan. Sin embargo, ellos vienen a hacérselo también por seguridad, para saber si lo tienen o no tienen. Así que, así como lo ha hecho esta dama, importante cuidarse su salud. Así que nuestro, podríamos decir, mensaje a todos los hondureños, por favor, cuidémonos ante la situación del COVID, porque la situación va incrementando y los hospitales prácticamente estarían colapsando. Compañeros, retorno con ustedes. Y es que según los reportes de Román Paz, en un 200% ha aumentado la visita de sanpedranos a los diferentes centros de triaje, e incluso ya entonces perderían esta capacidad que tienen los centros médicos de San Pedro Sula. Vamos en unos momentos a hablar también de Tegucigalpa, pero la vacuna es muy importante y cuándo llegará al país, dice Wendy Murillo, investigadora microbióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que la vacuna no llegará al país si Honduras incumple con los requisitos de almacenaje. Bueno, recuerde que esto es negociaciones que hace la Secretaría de Salud con ciertas organizaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos el freezer en el cual van a estar almacenadas y ellos tienen que poner la logística desde que llega al país y una vez que son trasladadas a la universidad hacia el freezer. Seguramente nosotros, por el hecho de que van a estar almacenadas en la universidad, vamos a participar, ¿verdad?, para asegurar que esta vez, ¿verdad?, las vacunas que lleguen puedan ser trasladadas inmediatamente al almacenamiento correcto. Estas vacunas, que son de Pfizer, están programado, planificado que vengan alrededor de 23.000 a 24.000 dosis. La capacidad del freezer es para almacenar 90.000, pero en un principio vamos a recibir entre 23 y 24.000 dosis. Bueno. Nosotros no aseguramos que podemos tener estas vacunas y todo el procesamiento de traslado no nos las van a dar. Continuamos con más información. Vamos a escuchar a Juliet Chavarría, portavoz del Hospital Escuela, y es que dice que 3 muertes bajo sospecha en las últimas 24 horas se han dado por COVID-19. Tenemos un total de 43 pacientes en las salas de COVID-19, 12 que se encuentran en las salas de observación en COVID. Son pacientes que están en condiciones muy críticas, bajo ventilación asistida, pacientes que están recibiendo toda la asistencia y se encuentran en una condición muy delicada en este momento. Es una sala pues ya de cuidados más intermedios. De igual forma, los demás están en las diferentes salas habilitadas para esta enfermedad y 3 fallecimientos que se han reportado en las últimas 24 horas, pacientes de género masculino de las edades de 70 y 83 años que desafortunadamente no pudieron vencer pues esta enfermedad. Y ahora vamos a tener información en directo desde el Hospital Escuela, precisamente informándoles que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social también reportan unos 3 muertos en las últimas horas y en el San Felipe la capacidad de las salas COVID está a un 70%, así que usted debe cuidarse ahora más que nunca. En el Hospital Escuela hay está totalmente lleno de COVID-19. La UCI ya no tiene capacidad. Sobre este tema nos informa Roberto Molina. Él dialoga con el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez. Adelante. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio, información desde el Hospital Escuela. Me acompaña el doctor Franklin Gómez. Doctor, es importante hacer el llamado a la ciudadanía en este momento. Llenan las salas de atención por pacientes de COVID-19. Así es, lastimosamente este resultado del no acatamiento de las medidas de bioseguridad y responsabilidad que corre de cada uno de nosotros. Porque no puede haber un médico, un enfermero, un policía al lado suyo dictándoselas cuando ya es ampliamente conocido. Es un año que tenemos de estar en esto, pero no hay un efecto positivo en el mismo. Es más, lo que estamos viendo es un retroceso, probable segunda oleada.
sala de observación donde tenemos pacientes intubados prácticamente llena, el domo tal vez 1 o 2 cupos a este momento, las demás salas especializadas para COVID, llenas de pacientes renales, pacientes pediátricos, pacientes ginecológicos, pacientes con trauma, que vienen además del trauma con COVID y tenemos que tener un quirófano COVID, una sala de recuperación COVID y pues una sala posteriormente para su poster recuperación de COVID. Es así que tenemos abarrotado prácticamente el servicio de trauma, ortopedia, cirugía por accidentes de moto. De 34 cupos que existen en esa sala, tenemos 110 pacientes hospitalizados. Una circunstancia alarmante que debe de empezarse ya a tener acciones a nivel nacional por las autoridades para regular en estas personas el adecuado uso de sus vehículos automotores, sumado a consumo de alcohol, consumo de drogas, heridas por arma de fuego, heridas por machete, por puñal, por punzón. Es decir, una sociedad carente de principios, carente de prudencia, con uso de bebidas alcohólicas, armada, ya sea con un arma blanco de fuego o el mismo vehículo se convierte en un arma y esto pues diezmando la población. Es preocupante, tanto por el COVID, por el dengue, las motos. ¿Hacia dónde vamos? Llenar un hospital de trauma no es la idea, llenar un hospital de COVID, tener 10 hospitales de COVID no es la idea. La idea es la medicina preventiva, el autocuidado de la salud, establecer buenos hábitos y eso es en la familia desde pequeños para que no estemos lamentando ya en los adultos que no tienen estas estructuras bien cimentadas y este es el resultado que tenemos, una sociedad que va en una decadencia y que no salimos ni del COVID y estamos sumando todavía mayores problemas. Doctor, ante esta situación que están viviendo aquí en el Hospital Escuela, ¿cuáles son las medidas que están realizando ustedes como autoridades para poder aliviar un poco esta carga? Vea, no puedo, y en primer lugar tengo que reconocer la labor de todo el personal de salud del Hospital Escuela. No podemos exigirle nada más porque son los héroes en este sentido ante una circunstancia que se puede prevenir. Pero lastimosamente es ese personal el que se nos va diezmando. Se nos va diezmando porque se nos contagia, se nos han muerto ya colegas, amigos de años. Y eso es porque la población no es responsable y hace que nosotros nos expongamos más. Y ojo, un sistema sanitario sin los especialistas, sin los médicos, enfermeras, que ya estamos para atenderle a usted, si nos quedamos sin eso sería desastroso. Gracias. Subdirector del Hospital Escuela, doctor Franklin Gómez, acerca de esta situación que atraviesa el Hospital Escuela. Saturadas las salas del Hospital Escuela por COVID-19, por dengue y en su mayoría también por accidentes vehiculares, en su mayoría motocicletas. El llamado es a la ciudadanía a que pueda acatar una de las medidas de bioseguridad que se han perdido en las últimas semanas, meses y también el buen manejo de los vehículos, de los automotores, de las motocicletas para evitar que estos accidentes sigan sucediendo. Compañeros, desde el Hospital Escuela con Gano López en cámara retornamos al Centro Noticias GoTV. Gracias, Roberto Molina. Nos separamos por un momento de las noticias, ya regresamos.
finalizar, les dejamos con una importante noticia internacional. Mike Pompeo acusa a Irán de ser la nueva base de Al Qaeda y ha anunciado fuertes sanciones contra sus principales líderes. Pompeo acusa a Irán de ser la nueva base de Al Qaeda y anuncia sanciones contra los líderes. Estados Unidos confirma que el número 2 del grupo terrorista murió en agosto en Teherán. Y el secretario de Estado estadounidense ha acusado a Irán de ser la nueva base principal de la organización terrorista Al Qaeda, anunciando la imposición de fuertes sanciones contra sus principales líderes en el territorio iraní. En próximas emisiones de Centro de Noticias GoTV estaremos ampliando sobre esta importante noticia. Que tengan muy buenas tardes y sigan con la programación de GoTV. Que tengan una linda tarde todos ustedes.